Hay un hombre en una celda federal de Estados Unidos que pasó años protegido por el uniforme más respetado de México. Portó insignias, recibió condecoraciones, tuvo acceso a los secretos de inteligencia más sensibles del ejército mexicano. Y al mismo tiempo, según los cargos que la justicia americana presentó contra él, le pasaba esa información al hombre más buscado de América Latina. Ahora, ese hombre comparte prisión con el Mayo Zambada, el traidor y el capo, en el mismo sistema carcelario federal americano. La historia de cómo llegaron hasta ahí es una de las más oscuras que este país ha producido en mucho tiempo, y muy poca gente la conoce completa. Piénsalo un segundo. Un general del ejército mexicano, uniforme verde oliva, estrellas en el hombro, acceso a las salas de situación donde se planeaban las operaciones que debían desmantelar al cártel, y del otro lado del teléfono, o a través del intermediario que fuera, alguien que le pasaba la información al Mayo, mientras los soldados marchaban hacia un objetivo. Alguien ya sabía que los soldados marchaban. Esa imagen, si los cargos se confirman, es la de una traición que tiene pocas equivalentes en la historia reciente del Estado mexicano. El nombre que aparece en los expedientes es el del general retirado Gilberto Silverio Cavazos Barajas. Pero antes de llegar a él, hay que entender qué representa lo que se le acusa de haber hecho. Porque traicionar al ejército de cualquier país es grave. Traicionar al ejército de México en el contexto del crimen organizado tiene un peso diferente. Implica que la información que cruzó hacia el otro lado no era solo datos estratégicos, abstractos. Implica que esa información podía costar vidas de soldados, vidas de agentes, vidas de personas que operaban en campo creyendo que su misión estaba protegida por el secreto institucional. Y ahí está la pregunta que el expediente deja sin responder del todo. ¿Cuántas operaciones fallaron porque alguien del otro lado ya sabía lo que iba a pasar? ¿Cuántos objetivos escaparon porque la información llegó antes que los soldados? ¿Cuántos años de trabajo de inteligencia quedaron contaminados por una filtración que nadie detectó a tiempo? Esas preguntas van a resonar durante todo este análisis, porque la historia del traidor del ejército que hoy comparte prisión con el Mayo es también la historia de un sistema de contrainteligencia militar que tuvo una grieta enorme durante un periodo crítico. Y eso, lo que vas a entender hoy, con todos sus detalles, con toda su profundidad, si este tipo de historias te importan, las que el poder preferiría que no circularan, las que explican por qué ciertas operaciones nunca llegaron a buen puerto. Ya sabes dónde tienes que estar para seguir las que vienen después de esta. Quédate, porque lo que sigue va a cambiar la manera en que entiendes lo que pasó dentro del ejército mexicano en los años más críticos de la guerra contra el narco. Para entender la dimensión real de esta traición, hay que entender primero qué es el ejército mexicano como institución y qué representa la ruptura de su cadena de lealtades internas. Las Fuerzas Armadas mexicanas tienen una característica que las distingue de muchas instituciones del Estado mexicano. Su nivel de corrupción, aunque existente, fue históricamente mucho menor que el de las instituciones civiles de seguridad. La Policía Federal tuvo escándalos de corrupción sistémica documentados. Las policías estatales y municipales en algunas regiones quedaron capturadas por el crimen organizado de manera casi total. Pero el ejército mantuvo durante décadas una imagen de relativa integridad institucional que lo convertía en la última línea de defensa cuando las instituciones civiles fallaban. Esa imagen no era completamente falsa. El ejército mexicano tiene una cultura de formación, de disciplina interna y de identificación con la institución que hace que la corrupción dentro de sus filas sea más difícil de practicar sin consecuencias y más difícil de ocultar durante periodos prolongados. Los militares viven en una comunidad cerrada donde todos se conocen, donde las actividades de cada quien son visibles para sus superiores y para sus pares, y donde el aparato de contrainteligencia tiene mecanismos para detectar conductas anómalas. Pero esos mecanismos fallaron con Silverio Cavazos. Y la pregunta de por qué fallaron, de durante cuánto tiempo fallaron y de qué información salió durante ese periodo es la que los expedientes americanos responden solo de manera parcial. Lo que los cargos describen según lo que ha trascendido a través de fuentes cercanas a los procesos judiciales en Estados Unidos es una relación entre el general retirado y las estructuras del cártel de Sinaloa, que tenía un componente de inteligencia muy específico. El acceso que Silverio Cavazos tuvo durante su carrera militar a información sobre operaciones, sobre posiciones de unidades, sobre identidades de agentes infiltrados en organizaciones criminales y sobre la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las agencias americanas en operaciones de seguridad. Convirtió esa relación en algo cualitativamente diferente a la corrupción ordinaria, donde un funcionario recibe dinero a cambio de mirar hacia otro lado. Mirar hacia otro lado es una cosa. Pasar información activa sobre lo que va a ocurrir antes de que ocurre es otra completamente distinta. Y lo que los cargos sugieren apunta más hacia lo segundo. Hay un patrón que los analistas de inteligencia que estudiaron casos similares en otros países han documentado con detalle. Cuando un militar de alto rango decide cruzar la línea y comenzar a trabajar para el otro lado, ese momento nunca llega de golpe. Llega de manera gradual, a través de una serie de compromisos pequeños que se van acumulando hasta que el retroceso se vuelve imposible. Primero puede ser una conversación que no debería haber ocurrido. Luego, un dato que se comparte de manera aparentemente inocua. Luego, un favor que genera una deuda. Y cuando el operador del cártel que gestionó esa relación
decide que el momento es propicio para exigir algo más significativo, la persona ya está demasiado dentro para negarse sin consecuencias. Ese proceso de captura gradual es lo que hace que los casos de corrupción dentro del ejército sean tan difíciles de detectar a tiempo. La persona que está siendo captada tiene incentivos muy poderosos para mantener las apariencias, para seguir comportándose de manera normal en todos los aspectos visibles de su vida profesional, para no dar señales que puedan activar los mecanismos de contrainteligencia. Y mientras eso ocurre, la relación con el cártel se va haciendo más profunda, más costosa de romper, más difícil de ocultar si alguien con los recursos adecuados empieza a mirar con atención. La pregunta de cuándo comenzó exactamente la relación de Silverio Cavazos con las estructuras del cártel de Sinaloa no tiene una respuesta completamente documentada en lo que se ha hecho público. Pero el perfil de carrera del general retirado, que según información disponible incluyó puestos con acceso a inteligencia operativa en regiones donde el cártel de Sinaloa tiene presencia histórica fuerte, sugiere que el periodo de exposición fue prolongado y que la relación tuvo tiempo de desarrollarse durante años antes de que algún mecanismo de control la detectara. Eso es lo que hace tan perturbador el caso. La traición que este caso representa tardó suficiente tiempo en ser detectada como para que su impacto potencial sobre las operaciones de seguridad durante ese periodo sea de una escala que todavía no ha sido cuantificada públicamente. Hay algo más que vale la pena mencionar sobre cómo funciona el reclutamiento de fuentes dentro de las estructuras del crimen organizado mexicano, porque explica por qué el cártel de Sinaloa en particular logró penetrar instituciones que parecían sólidas. El cártel tiene, desde sus orígenes en los años 80, una estrategia de inversión en información que sus competidores tardaron mucho en igualar. Mientras otros grupos criminales se concentraron en la fuerza bruta para resolver sus problemas con las autoridades, el cártel de Sinaloa entendió antes que nadie que la información vale más que las balas cuando se trata de sobrevivir a largo plazo. Saber lo que el enemigo va a hacer antes de que lo haga es más valioso que cualquier arsenal. Esa filosofía se tradujo en una inversión sostenida y sofisticada en la captación de fuentes dentro de las instituciones de seguridad. El cártel no reclutaba solo a policías municipales o a mandos medios de la Policía Federal, reclutaba también hacia arriba, hacia los niveles donde se tomaban las decisiones, donde se planificaban las operaciones, donde se almacenaba la inteligencia más sensible. Esa estrategia de captación ascendente es lo que explica que la penetración llegara hasta donde llegó. Un general del ejército con acceso a inteligencia operativa vale desde la perspectiva del cártel infinitamente más que 10 policías municipales corruptos. El policía municipal puede alertar de un operativo local. El general puede alertar de una coordinación multinacional que lleva meses preparándose. El Mayo Zambada es la conexión que convierte esta historia en algo todavía más pesado. Ismael Zambada García lleva más de 40 años en el negocio del narcotráfico. 40 años durante los cuales construyó, junto con Joaquín Guzmán Loera, el cártel de Sinaloa hasta convertirlo en la organización criminal con mayor alcance global del continente americano. Su longevidad como líder activo fue en sí misma un fenómeno que dejaba perplejos a los analistas de inteligencia de los dos lados de la frontera. Cómo sobrevivió décadas de presión policial, de guerras entre carteles, de la caída de sus principales socios mientras seguía operando desde Sinaloa con relativa comodidad. La respuesta que los expedientes americanos fueron construyendo a lo largo de los años apuntaba hacia una red de protección política y de inteligencia que hacía casi imposible llegar al Mayo por las rutas convencionales. Cada vez que una operación se acercaba demasiado, algo fallaba. Una filtración, un cambio de planes de último momento, una fuente que se secó justo cuando más se necesitaba. El patrón se repetía con una regularidad que los analistas de la DEA y del FBI describieron en distintos documentos internos, según ha trascendido como evidencia de que alguien por dentro estaba alertando al objetivo. ¿Quién era ese alguien? ¿En qué nivel operaba? ¿Cuántos eran? ¿Y con qué regularidad pasaban información? Son preguntas que los expedientes sobre Silverio Cavazos ayudan a responder de manera parcial. Parcial, porque la red de protección del Mayo dentro del aparato de seguridad mexicano era, según todo lo que ha salido en distintos procesos judiciales americanos, más amplia que una sola persona en un solo nivel. Pero la figura de un general retirado del ejército mexicano, con acceso a información de inteligencia operativa, en la lista de quienes protegían al Mayo, dice algo específico sobre el nivel de penetración que el cártel de Sinaloa había logrado dentro de las instituciones de seguridad mexicanas. Y lo dice de una manera que ya no puede ser descartada como exageración o como propaganda. El caso de Genaro García Luna ya había demostrado que esa penetración llegaba hasta el nivel de secretario de Seguridad Pública Federal. La condena de García Luna en Brooklyn, en febrero de 2023, fue el momento en que ese hecho quedó sellado por un veredicto de jurado. Antes de ese veredicto, aun con toda la evidencia que había circulado en reportajes y en procesos previos, siempre quedaba el recurso retórico de decir que eran alegaciones, que eran versiones de testigos con intereses propios, que no había sido probado en un tribunal. Después del veredicto, ese recurso ya no funcionó. García Luna fue culpable más allá de toda duda razonable, en el estándar más exigente del sistema jurídico americano, de haber recibido millones de dólares del cártel de Sinaloa
mientras dirigía la guerra oficial de México contra ese mismo cártel. El caso de García Luna tiene detalles que conectan directamente con la figura del traidor del ejército. Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencia de que los pagos del cártel hacia el exsecretario ocurrieron durante el periodo en que él dirigía la política de seguridad del gobierno de Calderón y coordinaba personalmente las operaciones contra el narco. Los testigos que depusieron en su contra describieron reuniones donde García Luna recibía directamente los recursos y donde se negociaban los términos del acuerdo, protección para ciertas operaciones del cártel, información sobre investigaciones en curso y aviso previo cuando ciertos objetivos estaban en la mira. Eso significa que durante los años en que México invertía recursos enormes en la guerra contra el narco, en que soldados y policías arriesgaban sus vidas en operativos diseñados para desmantelar al cártel de Sinaloa, la persona que dirigía esos operativos desde la cima del sistema civil de seguridad usaba su posición para proteger al mismo cártel que decía combatir. El impacto sobre la moral de los elementos que operaban en campo, cuando esa verdad salió completamente a la luz, fue de una intensidad que las instituciones raramente cuantifican, pero que cualquiera que haya hablado con operativos del sector seguridad puede confirmar. Hay algo que se rompe en la voluntad de arriesgar la vida cuando descubres que quien enviaba las órdenes desde arriba estaba del otro lado. El caso de Silverio Cavazos añade la dimensión militar a ese mismo cuadro. Porque si García Luna era la corrupción en el lado civil, un general del ejército con acceso a inteligencia operativa representa la penetración en el lado militar, las dos instituciones, las dos líneas de defensa que México tenía contra el crimen organizado, las dos congrietas que el cártel de Sinaloa había sabido explotar mientras el Estado proclamaba que la guerra estaba siendo ganada. Hay algo más que este caso revela y que dice algo importante sobre cómo el sistema americano construyó estas investigaciones de manera diferente a lo que el sistema mexicano habría hecho. Las investigaciones americanas sobre figuras del aparato de seguridad mexicano se construyeron de afuera hacia adentro. Comenzaron con la recopilación de evidencias sobre las operaciones del cártel, sobre sus redes financieras, sobre los pagos que salían de las estructuras criminales y fueron siguiendo esos pagos hasta identificar a quienes llegaban. Los nombres de los funcionarios no fueron el punto de partida de la investigación, fueron el punto de llegada después de que la evidencia documental y testimonial lo señalaron de manera independiente. Esa metodología tiene una ventaja enorme sobre la investigación convencional que parte del sospechoso, hace que la evidencia sea mucho más difícil de refutar en un tribunal. El dinero que llegó a tal cuenta en tal fecha no cambia su historia según quien declara en el estrado. Los registros que muestran una comunicación en tal momento no desaparecen porque el acusado tenga los abogados más caros. La evidencia documental es la más sólida porque no tiene intereses propios que la distorsionen. Eso tiene una implicación que las declaraciones oficiales de los Ministerios de Defensa y de Seguridad de México nunca van a articular con esa claridad. Que durante un periodo significativo, el Estado mexicano combatía al cártel de Sinaloa, mientras el cártel de Sinaloa tenía personas dentro del Estado que le decían cómo estaba siendo combatido. Pensar en eso con la calma que merece es perturbador. Cada operativo diseñado con meses de trabajo de inteligencia. Cada posición de unidad marcada en un mapa en una sala de situación con acceso restringido. Cada coordinación con la DEA o el FBI sobre un objetivo de alto valor. Si alguien con acceso a esa información estaba pasando parte de ella al otro lado, el impacto sobre la efectividad de las operaciones era directo e inmediato. Los resultados que no llegaban, los objetivos que escapaban, las operaciones que se cancelaban porque el objetivo ya no estaba donde debía estar, tenían una explicación que los mandos militares probablemente sospechaban, pero que el sistema institucional tiene resistencias muy profundas para reconocer públicamente. Hay operaciones específicas que los analistas que cubren la seguridad en México llevan años señalando como ejemplos de posible compromiso de inteligencia. Operativos que llegaron al lugar correcto en el momento incorrecto. Objetivos que fueron localizados con una precisión sorprendente, pero que ya habían abandonado el lugar horas antes de la llegada de las fuerzas. Operaciones de meses que se evaporaron en el momento de la ejecución de manera que los involucrados describieron como demasiado limpia para ser casualidad. Ninguno de estos casos específicos puede atribuirse directamente y con certeza a la filtración de Silverio Cavazos, sin la evidencia completa de los expedientes. Pero el patrón general de operaciones que fallaron en el momento de la ejecución, durante un periodo que coincide con el tiempo en que la filtración presumiblemente estuvo activa, es un patrón que los analistas del sector seguridad describen con preguntas que todavía no tienen todas sus respuestas. Admitir que la inteligencia fue comprometida desde adentro implica admitir que el sistema de contrainteligencia falló, y esa admisión tiene consecuencias que van mucho más allá de un caso individual. Cuestiona la confiabilidad de todos los procesos que dependieron de esa información durante el periodo en que la filtración estuvo activa. Hay una dimensión adicional que convierte este caso en algo todavía más complejo: la relación entre la inteligencia militar mexicana y las agencias americanas durante los años en que la filtración presumiblemente estuvo activa. La cooperación entre el ejército mexicano y la DEA, el FBI y la CIA tiene una historia larga y complicada,
En los mejores momentos, esa cooperación produjo información compartida, operaciones coordinadas y resultados que ninguna de las dos partes habría podido lograr sola. El caso del Chapo, que derivó en su primera detención en 2014 y en su extradición definitiva en 2017, fue en gran medida el producto de esa cooperación funcionando bien. Pero la cooperación también implica compartir información, compartir inteligencia sobre objetivos, sobre operaciones, sobre fuentes, sobre métodos. Y si en el lado mexicano de esa cooperación había personas cuya lealtad estaba dividida o directamente comprometida, la información que se compartía no solo llegaba a los destinatarios legítimos, llegaba también potencialmente a quienes los destinatarios legítimos estaban tratando de atrapar. Los funcionarios americanos que trabajaron en operaciones conjuntas con el ejército mexicano durante ese periodo y que han hablado sobre el tema bajo condición de anonimato, describieron en distintos momentos la incomodidad que generaba la sospecha de que ciertas operaciones eran comprometidas desde adentro. Algunos relatos que circularon en medios especializados en seguridad describieron protocolos de compartimentación de información que las agencias americanas implementaron unilateralmente, es decir, sin comunicárselo explícitamente a sus contrapartes mexicanas, precisamente porque la desconfianza sobre la integridad de ciertos canales de comunicación había crecido hasta hacerse insostenible. Eso tiene un nombre en el mundo de la inteligencia: seguridad por compartimentación, el principio de que cierta información solo debe llegar a quienes tienen necesidad de saberla y de que cuando esa necesidad no está completamente clara, la información se retiene. Aplicar ese principio unilateralmente en una cooperación bilateral que supuestamente se basa en la confianza mutua es una señal de que la confianza mutua tiene límites que ninguno de los dos lados quiere nombrar en público. Cuando el FBI o la DEA deciden no compartir ciertos detalles operativos con sus contrapartes del ejército mexicano porque sospechan que esa información va a llegar a lugares donde no debe llegar, la cooperación funciona a media máquina. Y el cártel que generó esa desconfianza fue el beneficiario directo de esa reducción de efectividad. Cada grado de desconfianza que el cártel de Sinaloa logró instalar entre los sistemas de inteligencia de los dos países fue un grado de protección que compró para sí mismo. Hay un antecedente que ilumina esta dinámica desde un ángulo diferente, y que el caso de Silverio Cavazos conecta de manera muy reveladora. En octubre de 2020, agentes de la DEA detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles al general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional de México. La detención fue impactante no solo por el rango del detenido, sino por lo que reveló sobre el proceso que la llevó. Las agencias americanas habían construido su caso contra Cienfuegos sin informar al gobierno mexicano, precisamente porque la desconfianza sobre qué información podía estar siendo comprometida hacía imposible seguir el procedimiento habitual de coordinación bilateral. La detención de Cienfuegos duró poco. El gobierno mexicano, en una reacción que sorprendió a los observadores internacionales por su velocidad e intensidad, presionó a Washington de manera activa para que el caso fuera devuelto a la jurisdicción mexicana. Y el gobierno de Trump, en uno de los movimientos más llamativos de su política hacia México, accedió. Los cargos americanos contra Cienfuegos fueron retirados, el expediente fue entregado al gobierno mexicano y la Fiscalía Mexicana cerró el caso meses después sin cargos. Las circunstancias de ese cierre generaron preguntas que nunca recibieron respuestas satisfactorias. La decisión de Washington de entregar el caso, que fue presentada públicamente como un gesto de deferencia hacia la soberanía mexicana, tuvo un costo sobre la credibilidad del sistema de justicia americano que sus propios fiscales criticaron de manera inusualmente abierta. Algunos fiscales involucrados en el caso expresaron su inconformidad con el retiro de cargos a través de canales que se hicieron públicos, lo cual es altamente inusual en la cultura institucional del Departamento de Justicia. Lo que el caso Cienfuegos dejó en claro, más allá de su resolución específica, es que las investigaciones americanas sobre figuras militares mexicanas de alto rango estaban más avanzadas de lo que cualquier comunicado oficial sugería, y que la disposición del gobierno americano a actuar sobre esas investigaciones, aunque visible en el arresto de Cienfuegos, estaba sujeta a consideraciones diplomáticas y políticas que podían revertir una acción judicial ya ejecutada. El caso de Silverio Cavazos, si llegó a los cargos formales que han trascendido, sugiere que esa voluntad de actuar se mantuvo o se fortaleció en los años posteriores al episodio Cienfuegos. Que los expedientes sobre figuras militares mexicanas que la DEA y el Departamento de Justicia habían construido con tanto cuidado no se archivaron cuando el caso Cienfuegos se cerró de la manera en que se cerró. Siguieron avanzando, siguieron acumulando evidencia. Y en algún momento, esa evidencia fue suficiente para formular cargos que sobrevivieron a las presiones diplomáticas que hundieron el caso previo. Eso dice algo sobre la persistencia y la metodología de las agencias americanas cuando construyen casos de esta naturaleza. Y dice también algo sobre el cambio de contexto político que hace que algunos casos que antes encontraban obstáculos diplomáticos insuperables ahora encuentren menos. Hay otro elemento que completa el cuadro de este momento y que conecta el caso del traidor del ejército con la historia más amplia del cártel de Sinaloa en su fase actual. La captura del Mayo Zambada en 2024 no fue solo un evento individual, fue también el detonador de una crisis interna dentro del cártel de Sinaloa,
que todavía está desarrollándose y cuyos efectos sobre la violencia en Sinaloa y en otras regiones donde el cártel tiene presencia han sido devastadores para las comunidades que viven en esos territorios. La guerra entre la facción de los Chapitos y la facción del Mayo dentro del cártel, desatada en parte por las circunstancias confusas de la captura del Mayo y por las sospechas mutuas sobre quién sabía qué y quién arregló qué, produjo en 2024 algunos de los niveles de violencia más altos que Sinaloa había visto en años. Culiacán, Mazatlán, otras ciudades del estado vivieron semanas de bloqueos, de enfrentamientos armados abiertos, de ejecuciones que los propios residentes describieron a los medios locales como una guerra que se desarrollaba en sus calles sin que el Estado tuviera capacidad de frenarla de manera efectiva. Ese desbordamiento de violencia tiene una relación directa con el tema de este análisis. Cuando la figura del Mayo, que según los expedientes americanos contaba con la protección de personas como Silverio Cavazos dentro del aparato de seguridad mexicano, cae en manos de la justicia americana, las estructuras que dependían de esa protección quedan expuestas. Los grupos que operaban bajo el paraguas que el Mayo garantizaba con sus conexiones institucionales tienen que encontrar nuevas formas de operar, nuevos arreglos, nuevas protecciones, y ese proceso de reconversión genera violencia. Las familias de Culiacán que cerraron sus negocios durante las semanas más intensas de los enfrentamientos. Los niños que se quedaron sin escuela cuando los directores ordenaron suspender clases por la inseguridad en las calles. Los comerciantes que perdieron mercancía durante los bloqueos. Todos ellos son las consecuencias humanas concretas de la cadena que conecta la traición de un general con la desestabilización de un cártel y con el desbordamiento de violencia sobre comunidades que no tomaron ninguna decisión al respecto. El Mayo Zambada vivió libre durante décadas mientras toda esa maquinaria operaba a su alrededor. Eso no fue solo suerte. Fue también el resultado de haber invertido recursos y tiempo en construir una red de protección dentro de las instituciones que deberían haberlo detenido hace mucho tiempo. Volvamos ahora a la celda donde Silverio Cavazos y el Mayo Zambada comparten el mismo sistema carcelario federal americano. Hay algo en esa imagen que condensa toda la historia de una manera que ningún informe oficial puede igualar. El general retirado que según los cargos protegió al capo. El capo cuya captura tardó décadas en parte porque contaba con esa protección. Los dos en el mismo sistema carcelario federal, procesados por el mismo sistema judicial que construyó sus casos durante años sin que ninguno de los dos lo supiera. El destino final de ambos dentro de ese sistema todavía está por definirse completamente. Los procesos judiciales federales americanos son largos. Los acuerdos de cooperación que tanto el Mayo como otros acusados en casos relacionados puedan haber alcanzado con la Fiscalía van a determinar en parte qué información adicional sale a la luz y con qué consecuencias para otras personas que todavía no han sido formalmente acusadas. Porque eso es lo que los procesos de esta naturaleza producen: información. Cada testigo cooperante que decide hablar agrega nombres, fechas, detalles. Cada nombre nuevo abre la posibilidad de un nuevo expediente. Cada expediente nuevo puede derivar en cargos contra personas que en este momento todavía se creen seguras. Hay personas en México, en este momento, que estuvieron en contacto con Silverio Cavazos durante los años en que, según los cargos, él estaba pasando información al cártel. Algunos de esos contactos fueron institucionales, parte del trabajo normal de cualquier oficial del ejército. Pero otros, según ha trascendido de fuentes cercanas a los procesos, fueron de una naturaleza diferente. Personas que sabían o que debían haber sabido lo que estaba ocurriendo. Personas que en el mejor de los casos miraron hacia otro lado y en el peor participaron activamente. Esas personas tienen razones para estar nerviosas ahora que los expedientes del caso están abiertos en tribunales americanos y que el Mayo está en proceso de cooperar con la Fiscalía con un nivel de detalle que sus 40 años de carrera criminal hacen potencialmente devastador. El caso del traidor del ejército no es solo la historia de un general que cruzó la línea. Es la punta de un sistema que funcionó durante años porque suficientes personas en suficientes lugares miraron hacia otro lado o miraron directamente al otro lado. Hay algo que este caso revela sobre la naturaleza de la lealtad dentro de las instituciones militares y de seguridad que vale la pena nombrar con claridad. Los militares mexicanos son formados desde el inicio de su carrera con una cultura de lealtad institucional muy intensa. La lealtad a la bandera, a la institución, a los compañeros. Esa cultura tiene un valor real y explica por qué el ejército mexicano, a pesar de todos sus problemas, mantuvo una cohesión institucional que muchas otras instituciones del Estado mexicano perdieron hace décadas. Pero esa misma cultura de lealtad, cuando se quiebra, produce un daño de una intensidad que otras instituciones no conocen de la misma manera. Cuando un policía municipal se corrompe, la traición es real, pero los recursos que ese policía tiene acceso a comprometer son limitados. Cuando un general del ejército con acceso a inteligencia operativa se corrompe, los recursos comprometidos son de otro orden de magnitud, y el daño sobre la confianza interna de la institución, sobre la disposición de los compañeros a compartir información entre sí, sobre la efectividad de todos los sistemas que dependen de la confianza, puede durar mucho más que el caso individual.
el ejército mexicano va a tener que procesar esta historia de alguna manera. Los procesos institucionales internos para hacer ese procesamiento son opacos y lentos. Las consecuencias para la doctrina de contrainteligencia, para los mecanismos de supervisión interna y para los protocolos de acceso a información sensible van a ser reales, aunque no se comuniquen públicamente con el detalle que merecerían. Pero lo que sí va a ocurrir públicamente es el desarrollo del proceso judicial americano, que en cada audiencia, en cada acuerdo de cooperación, en cada nueva evidencia presentada, va a ir añadiendo capas a una historia que todavía no está completamente contada. Hay una pregunta que todo este cuadro deja sobre la mesa y que merece ser formulada con la honestidad que el tema exige. El caso de Silverio Cavazos es un hecho aislado, la historia de un individuo que tomó decisiones que lo llevaron a cruzar una línea que ninguna institución puede garantizar que ningún individuo cruzará jamás. O es un síntoma de algo más amplio, de una vulnerabilidad estructural dentro del aparato militar y de seguridad mexicano que produjo más casos que el de Silverio Cavazos y que simplemente no han llegado todavía a los expedientes formales. Los analistas de seguridad que llevan años estudiando la penetración del crimen organizado en las instituciones mexicanas tienen respuestas distintas a esa pregunta según los datos que priorizan. Algunos señalan que los casos de corrupción dentro del ejército siguen siendo estadísticamente raros en comparación con las instituciones civiles de seguridad y que eso refleja una fortaleza institucional real que el caso de Silverio Cavazos no invalida. Otros señalan que el nivel de sofisticación del cártel de Sinaloa en la construcción de redes de protección dentro del aparato de seguridad mexicano hace improbable que la penetración se limitara a un solo individuo en un solo nivel. Los expedientes que están abiertos en los tribunales americanos en este momento van a ir respondiendo a esa pregunta de manera gradual. Cada nuevo nombre que emerja de los procesos va a añadir información. Cada acuerdo de cooperación que el Mayo o sus asociados alcancen con la Fiscalía Americana va a revelar algo sobre la escala real de la red. Y mientras eso ocurre, el ejército mexicano tiene que seguir operando, tiene que seguir conduciendo operaciones de seguridad, tiene que seguir coordinando con aliados americanos en misiones que requieren confianza. Eso es lo que hace que este caso tenga consecuencias que van mucho más allá del general retirado en su celda federal. La traición de Silverio Cavazos, si los cargos se confirman ante un tribunal, va a quedar en la historia del ejército mexicano como uno de los episodios más oscuros de su historia moderna. Un general que juró defender la soberanía y la seguridad de México desde la institución que más representa sus valores, y que según la acusación usó el acceso que ese juramento le dio para hacer exactamente lo contrario. Eso pesa sobre la institución, pesa sobre los miles de militares que cumplieron su misión con honestidad bajo el mismo uniforme, y pesa sobre el país que durante años creyó que el ejército era la muralla que se mantenía en pie cuando todo lo demás fallaba. La muralla tuvo una grieta que nadie vio a tiempo, y las consecuencias de esa grieta todavía están saliendo a la luz. Hay algo más que este caso ilustra de manera muy concreta: la efectividad del sistema judicial federal americano como destino final para casos que el sistema mexicano nunca habría procesado de la misma manera. Silverio Cavazos está en un sistema carcelario federal americano. El Mayo Zambada está en el mismo sistema. Genaro García Luna cumple condena en ese sistema. El Chapo lleva años en ese sistema. La lista de personas que el sistema de justicia mexicano no pudo o no quiso procesar de manera efectiva y que terminaron siendo procesadas por el sistema americano sigue creciendo. Eso plantea una pregunta incómoda sobre el estado del sistema de justicia en México. Un sistema que tiene los recursos legales para perseguir estos casos, que tiene la información disponible en muchos de ellos porque esa información fue recopilada por instituciones mexicanas y que sin embargo no produjo los resultados que el sistema americano sí produjo. Las razones para esa brecha son múltiples y complejas. Hay razones de capacidad técnica, hay razones de independencia judicial, hay razones de protecciones políticas que funcionan dentro de México y que el sistema americano no respeta. Y hay razones que tienen que ver directamente con el tema de este análisis, la infiltración de información que hace que los procesos se contaminen antes de llegar a juicio. Esa brecha tiene que cerrarse. Y los casos que se van construyendo en tribunales americanos, como el de Silverio Cavazos, generan al menos parte de la presión que podría eventualmente forzar ese cierre desde la realidad de los hechos, sino desde la voluntad política. El traidor del ejército y el capo en celdas del mismo sistema federal americano. La imagen tiene algo de justicia poética que los comunicados oficiales nunca podrán igualar. Pero hay algo más en esa imagen que conviene analizar antes de cerrar, porque dice algo sobre el funcionamiento del poder en México que trasciende los casos individuales. El Mayo Zambada llegó a sus 70 y tantos años libre porque construyó durante 4 décadas una arquitectura de protecciones que hacía casi imposible llegar a él por las rutas convencionales. Esa arquitectura tenía componentes económicos, el dinero que fluía hacia políticos, jueces, policías, militares, tenía componentes de inteligencia, las fuentes dentro de las instituciones que le avisaban cuando el peligro se acercaba. Y tenía un componente que raramente se analiza con suficiente detalle: el miedo. El miedo como herramienta de gestión de riesgos. Las personas que sabían demasiado sobre el Mayo
y que habrían podido hablar tenían razones muy concretas para no hacerlo. Razones que tenían nombre y apellido, que conocían la dirección de sus casas, que sabían dónde iban sus hijos a la escuela. Ese componente del miedo es lo que hace que construir una investigación contra alguien de ese nivel desde adentro del sistema mexicano sea prácticamente imposible. Los funcionarios mexicanos que habrían tenido que conducir esa investigación operaban en el mismo territorio donde el Mayo tenía esas razones de nombre y apellido. El sistema americano, en cambio, opera desde afuera de ese territorio. Los fiscales federales de Nueva York o de Texas que construyeron los casos no tienen familia en Culiacán. Los jueces que van a presidir esos juicios viven en ciudades donde el brazo del cártel de Sinaloa no llega con la misma facilidad que en el norte de México. Esa distancia geográfica e institucional es parte de lo que hace al sistema americano más efectivo para estos casos. Y también es parte de lo que hace que algunos mexicanos lo vean con una mezcla de alivio e incomodidad. Alivio porque finalmente hay consecuencias reales. Incomodidad porque esas consecuencias llegan de afuera y no de las propias instituciones del país. Esa tensión entre alivio e incomodidad es legítima y no tiene una resolución fácil. México necesita un sistema de justicia capaz de procesar estos casos desde adentro, capaz de proteger a sus testigos de manera efectiva, capaz de mantener la independencia de sus fiscales frente a presiones políticas que en este país son reales y tienen consecuencias reales, capaz de llegar a los niveles más altos del poder sin que el expediente se detenga cuando toca a alguien con demasiadas conexiones. Mientras ese sistema no exista con la robustez que se necesita, la justicia en los casos de corrupción más graves en México va a seguir llegando desde el norte. Y cada caso que llega desde el norte, como el del traidor del ejército, que comparte prisión con el Mayo, va a seguir siendo a la vez una victoria parcial y un recordatorio de que la victoria completa requiere algo que todavía no está construido. Los expedientes que están abiertos en los tribunales federales americanos en este momento no tienen todos sus actores identificados todavía. El proceso judicial que involucra a Silverio Cavazos, al Mayo Zambada y a las personas que están cooperando con la Fiscalía en distintos niveles va a seguir produciendo información durante meses o años. Cada nueva cooperación, cada nueva evidencia presentada en sala, cada nuevo nombre que aparezca en los documentos judiciales va a añadir una pieza más al cuadro de cómo funcionó realmente la red de protección del cártel de Sinaloa dentro del aparato de seguridad mexicano. Ese cuadro, cuando esté completo, va a ser perturbador. Ya lo es con las piezas que hay sobre la mesa. Con las que faltan todavía, puede ser mucho más. Esta historia no terminó. Los procesos siguen abiertos. Los testimonios siguen llegando. Y los nombres que van a emerger de esos testimonios en los próximos meses y años van a seguir añadiendo capítulos a una historia que México todavía no ha terminado de ver completa. Pero antes del cierre hay algo que sería deshonesto omitir, porque la historia del traidor del ejército corre el riesgo de definir a la institución entera por las acciones de uno de sus miembros, y eso sería tan injusto como inexacto. El ejército mexicano tiene decenas de miles de elementos. La mayor parte de ellos hizo y hace su trabajo con una honestidad que no produce titulares precisamente porque la honestidad no genera escándalo. Soldados que patrullaron regiones donde el narco tiene presencia activa, que arriesgaron su vida en operativos de erradicación de cultivos, que respondieron a llamados de auxilio en zonas donde ninguna otra institución del Estado quería ir. Oficiales que construyeron sus carreras dentro de los límites que su juramento marcaba y que probablemente sintieron una mezcla de rabia y vergüenza cuando el nombre de Silverio Cavazos empezó a circular en los medios. La traición de un general no borra el trabajo honesto de esos miles, pero sí hace más difícil ese trabajo porque la sombra de la sospecha que cualquier caso de corrupción de alto nivel genera no discrimina entre el traidor y el soldado honesto. Cae sobre la institución entera, y el soldado que jamás cruzó ninguna línea tiene que cargar con esa sombra de maneras que no merecería tener que cargar. Eso también es parte del daño que la traición de Silverio Cavazos generó. Un daño sobre sus compañeros de armas que nunca va a aparecer en ningún expediente judicial, pero que es tan real como cualquier otra consecuencia del caso. Hay una pregunta que el caso deja sobre la mesa y que el ejército mexicano va a tener que responder, aunque probablemente no en público. ¿Qué reformas de los mecanismos de contrainteligencia interna son necesarias para que un caso de esta naturaleza sea más difícil de que ocurra en el futuro? No imposible, porque la perfección institucional no existe, pero más difícil, con más capas de verificación, con más mecanismos de detección temprana, con una cultura interna que haga que la sospecha sobre un compañero que vive más allá de sus medios o que tiene relaciones que no corresponden a su cargo sea reportada en lugar de ignorada por lealtad, malentendida. Esas reformas requieren voluntad institucional y reconocimiento de la vulnerabilidad que este caso reveló. Las instituciones militares tienen resistencias muy profundas a ese tipo de reconocimientos públicos, pero las reformas que se hacen en silencio, sin el peso de la presión pública, tienden a ser más profundas y más duraderas que las que se hacen como respuesta reactiva a un escándalo. El tiempo dirá cuáles de las dos vías elige el ejército mexicano para procesar lo que este caso reveló sobre su propio sistema de contrainteligencia. Lo que no puede ignorarse es que el sistema detectó la traición demasiado tarde, que la información que salió durante el periodo de la filtración
tuvo consecuencias que todavía no han sido completamente tabuladas, y que las grietas que este caso reveló en la arquitectura de seguridad mexicana van a requerir trabajo serio para ser cerradas. El general retirado en su celda federal americana, el capo que él supuestamente protegió en la celda de al lado, metafóricamente hablando dentro del mismo sistema, los expedientes abiertos, los testimonios que siguen llegando, los nombres que todavía faltan en la lista. Esa es la fotografía real del México de hoy en lo que se refiere a la guerra de décadas entre el Estado y el crimen organizado. Una guerra que se combatió con hombres que a veces portaban el mismo uniforme para los dos bandos. Una guerra donde la información era tan importante como las armas y donde la información no siempre fue leal al Estado que la generó. Entender eso no produce optimismo, produce algo más útil, claridad sobre el tamaño real del problema y sobre lo que va a hacer falta para que el Estado mexicano tenga alguna vez la capacidad de ganar esa guerra desde adentro, sin depender de que la justicia llegue desde fuera. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historias te importan. Las que explican por qué ciertas operaciones fallaron, por qué ciertos capos sobrevivieron tanto tiempo, porque el sistema que debía proteger al país tuvo grietas tan profundas en sus propias paredes. Deja en los comentarios lo que piensas. ¿Este caso llegará más lejos? ¿Los expedientes americanos van a terminar de contar lo que el sistema mexicano todavía no ha querido decir? Comparte este análisis con quien necesite entender el fondo de esta historia. Y si todavía no estás en este canal de manera permanente, este es el momento. Porque los próximos capítulos de esta historia van a llegar, y cuando lleguen, este es el lugar donde se van a analizar sin filtros.